Entonces vemos otra vez como esta palabra es un mimetismo de la palabra que nosotros estamos leyendo aquí en Yashayahu, y no tiene sentido como vemos aquí. Esto es muy claro ya. Tenemos que entender ya que viendo estas palabras en el Abri, ya vemos que estas palabras no vienen del Padre. No es algo que es puro de Él, porque ya vimos la diferencia en estas palabras, y tenemos que entender. Algunos mandamientos vinieron de hombres también, y hombres impios también, que no tenían nada que ver con el Padre. Y eso vamos a verlo ahora en su palabra, para poner todo esto en contexto, porque nada más no podemos mirar la definición de estas palabras en el Abri y ver esto, que esto es obvio que no está en línea con la palabra del Padre, pero también cuando nosotros lo leemos, podemos ponerlo en contexto y entender que no es un mandato que es claro del Padre. Y vamos a ver, porque debe de ser claro esto ya, pero vamos a ver ahora en Yashayahu o Isaías 21, 1 a 15, y vamos a ver esto en contexto, todo esto. Vamos a ver. ¡Ay! Miren la palabra que comienza. ¡Ay de la corona de arrogancia de los Abris de Apriam! Miren lo que dice el Padre ahí. Ya comenzó esta palabra con Yashayahu. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos con esta arrogancia! Tenemos gente en este mundo de hoy que son arrogantes en todo lo que hace. Tenemos que entender esto. El Padre está en contra de estas personas así. Tenemos que entender ya el contexto de esta palabra que viene, porque no va a ser algo bueno. Y de la flor marchita de su hermosura, sí, porque se ponen elevándose por encima también. Hasta nuestra gente, sí, lo vemos aquí. Yasharal también. Teníamos este problema, mírenlo aquí. Que está sobre la cabeza del valle fértil, de los vencidos por el vino, porque son borrachos. Están borrachos nada más del vino, sino de las cosas de las naciones que están alrededor, de las cosas que creen las otras naciones, de los ídolos de ellos. Igual que nosotros estamos en el día de hoy, pero somos totalmente peor. Miren lo que está hablando aquí. Miren, uno fuerte y poderoso, parte de Yahuwah. Mire esto. De parte de Yahuwah, uno y fuerte poderoso de parte de Yahuwah, como tormenta de granizo, tempestad de estructura. Familia, esto es un punto que mi hermano trae muchas veces, el hermano mío, Yahuwah es one, y es verdad, muchas de nuestra gente han tenido, antes de salir de la tierra de su cautiverio, tenían muchos sueños de tormentas y de cosas así, de destrucciones, porque sabían, eso era parte de nuestro despertar, el Padre dando esta visitación, tantas gentes de diferentes sitios que tenían este mismo sueño. Increíble como el Padre trabaja y nosotros no nos damos cuenta, pero aquí esto estamos viendo que esto no es nada bueno. Como tormenta de violentas aguas desbordadas, lo has lanzado a tierra con su mano. Esto es lo que ha hecho él. Vamos a ver. Tenemos que entender lo que está pasando aquí. No es nada bueno esto. Con los pies es pisotado la corona de arrogancia de los Abris de Apraim. Mire lo que está diciendo aquí. Él ha pisotado esto por la arrogancia de ellos. Y la flor marchita de su hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil, será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve, ¿ok? Y tan pronto está en su mano, se lo traga. Mire eso así, mire lo que está diciendo el Padre. Tenemos que entender, otra vez, no es nada bueno. En aquel día, Yahuwah de los ejércitos será una hermosa corona, magnificante diadema para el remanente de su pueblo. Mire lo que está hablando ahora, porque ahora brincó a otra cosa que es de ahora. Ese remanente somos nosotros ahora en estos últimos días. Está hablando de algo durante ese tiempo que está pasando, que está totalmente llevado por hombres malvados, como nosotros estamos leyendo, y ahora está hablando del remanente de su pueblo para ese día, cuando llegue ese día. ¿Ok? Pero ahora vamos a brincar otra vez aquí. El ruach de justicia para el que sienta el juicio. Miren lo que está hablando, el juicio. El Padre viene con juicio para este mundo, tenemos que entender. Y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tambalean
por el vino y dan traspiés por el licor. Esto es lo que está haciendo. Están emborrachados todavía del vino y de cosas del licor también, pero nada más no es eso. Esas son las mentiras que tenemos encima también, las plagas que tenemos encima, las cosas que nosotros repetimos porque nosotros no entendemos en una manera en la lengua de nosotros, en inglés, y la repetimos y es una abominación para el Padre. Tenemos que entender esto. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés. Entonces están atropellando por esto. Tenemos que entender esto, familia. Esto es lo que él nos está diciendo aquí. Esta gente que son sacerdotes y los profetas que estaban en la tierra durante ese tiempo están atropellando a la gente con estas cosas porque están ellos en error. Vacilan en sus visiones, vacíos, no tienen visiones. Mucha de nuestra gente, cuando están enseñando esta palabra, no oímos mucho de los sueños que el Padre le está dando, porque no tienen visiones. Titubean el pronunciar juicio. Eso es, no dan el juicio del Padre. Quiere decir que no podemos pasar juicio en el día de hoy, pero tenemos que dar la palabra de Él, de cómo es en verdad que debemos de tratar situaciones, porque el Padre es muy claro por sus mandamientos. Porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Familia, tenemos que entender aquí. Él nos está dando, esto es clave tras claves. Tenemos que entender esto en contexto. Esto no es nada bueno de lo que el Padre nos está hablando aquí. Este vómito no es nada que el Padre va a estar alrededor de ellos. Esto es con los sacerdotes y los profetas durante ese tiempo también. Y en el día de hoy todavía nuestra gente está siguiendo a gente que están malinterpretando esta palabra del Padre, y tenemos que decir esto porque es así. Vamos a ver la pregunta. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿A quién van a enseñar este conocimiento si no tienen nada ellos? Ellos están atropellando en la palabra, no entienden la palabra. ¿O a quién interpretará el mensaje? ¿Quién le va a dar la interpretación de este mensaje? A los recién destestados o los recién nacidos. Estos son para los bebés. Los bebés van a dar esta palabra. Los recién quitados de los pechos. A los bebés que están comiendo ahí del seno. Eso es lo que a ellos que van a enseñarle esta palabra. O ellos son que van a enseñarle esta palabra. Porque no tienen entendimiento las personas en este tiempo. Tenemos que entenderlo. Míralo aquí, versículo 10. Aquí vamos ahora a entrar a este versículo que yo he usado en error. Porque dice: mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Así es que nosotros le leemos, pero ahora tenemos que entender qué es lo que realmente se está diciendo. Ya nosotros vimos esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es una imitación, una burlona. Tenemos que entender esto, una burlona, ¿ok? No es nada del Padre. Esto es lo que nosotros estamos leyendo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. También vemos que es una burlona, pero también, perdón, no es esta palabra. ¿Dónde está la palabra otra vez? Perdón, que se me ha perdido. Aquí está. Sin sentido, familia. Ahora tenemos que entenderlo ahora. Este mandato no viene de Él. Esto no es un mandato. Esto es una imitación. Imitación sobre imitación. Esta línea por línea no es línea por línea, sino que no tiene sentido. No tiene sentido esta palabra, porque no entienden la palabra. ¿Me entienden ahora? No tienen entendimiento de la palabra, por eso que esta palabra vino así. Si ustedes no me creen, vamos a seguir en adelante. Vamos a ver. En verdad, con tartamudez de labios y lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. Mírenlo aquí, otra vez. Con lengua extranjera. Ahora mismo tenemos lenguas extranjeras hablando esta palabra en español en vez de en el hebreo. Esto es una abominación en los ojos del Padre. Tenemos que entender esto. Es para confusión. No fue eso lo que Él dijo. Le dijo a la gente que estaban construyendo la torre esa en Babilonia la primera vez. Fue para confundirlo. Esto es lo que hace estas lenguas que nosotros hablamos en el día de hoy. Por eso que digo, no podemos hablar, estudiar esta palabra en español. Tenemos que usarla en el hebreo también. Tenemos que entender esto. Al cual había dicho: aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar, Estas personas no querían escuchar, familia. Tenemos que entender esto. Es un remanente que va a escuchar esta palabra. Por eso que nosotros estamos escuchando esto ahora.
Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El Padre nos está dando descanso con esto, con esta cuando nosotros podemos entrar al abre y ver esta cosa más pura de lo que nosotros vemos en el día de hoy. Esto es por eso que Él va a restaurar la lengua pura a su pueblo cuando entren al desierto. Eso es la promesa de Él. ¿Ok? Por eso le dice esta palabra. Esto es para descanso. Por lo cual la palabra de Yahuwah para ellos será, para ellos ¿cuáles? Los que no tienen entendimiento de esta palabra. Tenemos que entender esto. Mandato sobre mandato, mandato sobre mandatos. Estos son mímicas, mentiras. Línea sobre línea, línea sobre línea. Una cosa que no tiene ni entendimiento. Un poco aquí, un poco allá. La palabra de Él es pura, familia. Tenemos que dar estos preceptos. Tenemos que dar no los preceptos, sino los mandamientos de Él puramente. Y ahí es que nosotros caemos si no hacemos esto. Para que vayan y caigan de espaldas. Se quiebren los huesos y sean enlazados, apresados. Familia, tenemos que entender, yo he usado este versículo de Isaías 28:10 en error cuando lo estaba usando antes, pero tengo que decir esto, tengo que proclamar esto, pero no estoy dando los mandatos del Padre en error, sino que estoy dándole luz a ellos, porque esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Podría hacer esto yo con esta palabra que la confundí? Sí. ¿Y he usado en error? Sí. Pero no estoy dando los mandatos de Él en error. Porque como nosotros vimos en el último mensaje, como la Pascua, el Pasaj, ahí tenemos los mandatos del Padre en su purez. Ahí es pura la palabra ahí. Porque no es nada que ver con Yahushua. Tenemos que entender, esto era todo del poderoso Yahuwah. Tenemos que entender esto. Los mandatos de Él estamos todavía puros. Nosotros los damos y los proclamamos puros. Pero he usado este versículo en error para decir que esto eran los mandatos de Él. Porque no es así. Así es que nosotros estamos leyendo aquí. Porque era en error que estaba usando esto. Pero los mandatos de Él. Y como nosotros usamos la palabra de Él. Que vamos línea por línea. Y vemos que se repite en la Torah, en los profetas y en los libros que han sacado. Eso es puro. Eso sí está en línea. Y eso está en línea con el Padre. Eso es lo que quería decir con esto. Pero vamos a seguir aquí. 14. Por tanto, oigan la palabra de Yahuwah, oh insolentes, miren esto, insolentes, gobernantes de este pueblo que están en Jerusalén, mírenlo aquí, que están en Jerusalén. La gente de nosotros no le importa nada de Jerusalén, no le importa nada de esta tierra, no le importa nada de lo que viene aquí al final para la gente verdadera de este libro, para Yasharol, no entienden nada de esto. 15. Porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. La gente que está en línea con estas personas están haciendo un pacto con la muerte. Cuando enseñan esta palabra, como yo estaba usándola también en error, con Isaías 28:10, era un pacto con la muerte, porque no estaban usando la palabra de Él pura. Hemos hecho un convenio con el Shaul. Están en el infierno, eso es lo que están diciendo aquí. Tenemos que enseñar la palabra pura, familia de Él. Tenemos que dar los mandatos de Él todos. Cuando pase al azote abrumador, no los alcanzará, porque hemos hecho la mentira nuestro refugio y el engaño nos hemos escondido. Familia, esto es lo que estaba diciendo a ustedes. Cuando nosotros estamos usando la palabra del Padre, tenemos que entenderla y ponerla en cara a cada uno, en verdad. Y cuando nosotros estamos en error, tenemos que admitir estas cosas. Y otra vez, estaba yo en gran error usando este versículo de Isaías 28:10 como si fuera el mandato del Padre, pero no era así. Porque aquí vemos en contexto y lo vemos en el Abri como estaba equivocado yo en esto. Y las otras personas que están usando esta palabra todavía para dar los mandatos del Padre, pero no es así. Ahora, otra vez, tenemos que decir tengo que decir este punto. Cuando nosotros estamos aquí dando esta palabra, estamos enseñando los mandatos del Padre en lo más puro y lo más perfecto que nosotros podemos hacerlo en el día de hoy. Pero en esta parte, usando ese versículo, estaba en gran error. Pero aquí todavía tenemos gente en el día de hoy que todavía están dándoles engaños a la gente. Y eso es lo que están haciendo. Están mezclando con cosas de cristianidad con la cosa de la Torah del Padre. Y esto es un gran error. Y esta es la corrección para nosotros en el día de hoy, familia. Espero que esta palabra le toque. Espero que este mensaje le toque el corazón a todos los que oyen la palabra de Él. A ese remanente de Él. Sé que es un remanente pequeño, pero es un remanente que va a obedecer la palabra del Padre. Ese 1/3.
Este fue el mensaje, familia, esta corrección y esta aclaración de esta palabra con la corrección que nos dio el Padre por mi hermano, por el hijo de mi hermano Yahushua. Esto es todo. Shalom.